اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Estamos hablando acerca del tawhid y del monoteísmo o de la unicidad divina. En esta ocasión nos gustaría hablar de cómo la profecía, o sea, el profetado, los profetas y los enviados de Dios, los mensajeros y sus sucesores, trataban al tema de la unicidad, de qué forma ellos argumentaban la unicidad. Y para ello me gustaría hablar de un hadith del Imam Ali, alayhi salam, Amir al-Mu'minin, cuando dice: وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلَهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. Dice, escucha bien, sé, hijo mío, escucha, que acerca de Dios, quiere presentar, digamos, este argumento de la unicidad, dice: si existiera un socio para tu Señor, o sea, un segundo Dios para Dios, hubieran llegado sus enviados, sus mensajeros, y hubieras visto los efectos o las huellas de su poderío, de su gobierno. وَلَا عَرِفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتَهُ, y hubieras conocido, hubieras sabido sus actos y sus cualidades. وَلَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ. Dice, sin embargo, es un solo Dios, como él mismo se autodescribió, que no se le apareja a nadie, no se le parece a nadie en su gobierno, en su soberanía. El Imam Ali alayhi salam, cuando habla con su hijo, quiere decirle que en realidad, si Dios no fuera uno, así como Dios ha enviado a sus mensajeros, así como Dios es el Señor del universo y ha establecido un gobierno, una ley para este universo, su señorío se demuestra a través de estas normas de la naturaleza, de este gobierno que tiene sobre los seres. De esta forma, si existiera otro Dios que Dios, deberíamos haber visto también sus profetas. Mientras que en la historia de la humanidad nunca aparece un profeta diciendo que vengo de parte de un Dios que no es el Dios que ustedes adoran. Hasta aquellos que tuvieron pretensiones falsas de profecía, cuando decían somos profetas de Allah, o sea, del único Dios. El único Dios de todas las religiones y de todos los creyentes. O sea, no hay ninguna huella, ningún efecto en la historia de la humanidad en donde uno diga, bueno, entonces con esto que vemos hay posibilidad de que exista otro Dios. ¿Por qué? Porque obviamente si fuera otro Dios tendría que tener su propio señorío, con su propio gobierno, con sus propias leyes, con sus propios profetas, con sus propias revelaciones, y eso no existe. No hay revelación entre las religiones monoteístas, por ejemplo, que digan, sí, somos revelaciones de un Dios aparte, de un segundo Dios. Todos indican siempre el mismo Dios. De ahí el punto común, el eje común entre las religiones monoteístas, entre el judaísmo, el cristianismo, el islam, ¿no? Entonces está claro que Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi, lo que quiere decir es que una de las pruebas que nosotros tenemos para reconsiderar, digamos, el tema de la unicidad de Dios, es que justamente no hemos visto fuera de Dios ningún mensajero, ni ningún tipo de efecto o huella de alguien que no haya sido Dios. Es decir, que el gobierno de Dios es único, porque justamente no existen otros gobiernos. Dice además, hubieras conocido sus actos. O sea, por ejemplo, nosotros hoy tenemos un universo creado por Dios y, bueno, los creyentes por lo menos sabemos que pertenece a Dios. Pero no conocemos otro universo que sepamos que tiene otro dueño. Como diciendo, bueno, así como está este universo, hay otro universo en donde se sabe que hay otro Dios y hay otro Señor. No conocemos. Del mismo modo sus actos. Nosotros, por ejemplo, los creyentes creemos, porque esto obviamente el tema de la unicidad ya comienza con la creencia, con la devoción, ¿no?, a los textos sagrados. Por ejemplo, los actos. Nosotros sabemos que la providencia del creyente, la providencia del ser humano en general, pertenece a Dios. Dios provee, Dios sustenta al ser humano. No nos ha llegado sustento de otro Dios. O sea, los creyentes que saben que esto le pertenece a Dios,
no encontraron a otro Dios que les ofreció, por ejemplo, un sustento diferente. Por ejemplo, yo sé que cobro, supongamos, $200 mensuales, y después, en mi creencia interna como creyente, digo, bueno, esto es lo que Dios me envía como sustento. Y yo tengo creencia, digamos, fehaciente y con convicción sobre eso. No vino otro Dios y me dio otros $200 como para decir, bueno, este sueldo es del sustento de este Dios y el otro sueldo es del sustento del otro Dios. O sea, el creyente se dirige siempre hacia la unidad. Del mismo modo, las cualidades de Dios, los epítetos y sus nombres. Nadie ve, por ejemplo, cualidades que no pertenecen a ese único Dios. Como para decir, no, bueno, son dioses diferentes, porque esta misericordia es de un tipo y esta misericordia es de otro tipo. Por ejemplo, que uno vea dos misericordias diferentes. Dicen, sin embargo, es un solo Dios, como Él mismo se autoproclama y se autodescribe. Y no tiene ningún semejante en su gobierno. Es un poco la forma en que se argumenta digamos, en la revelación de Dios, en los hadices del profeta y los imames, en la sunna, en la tradición. Y es por eso que creemos que al fin y al cabo la profecía es una muy buena ayuda al momento de poder comprender. Quizá no la argumentación, porque la argumentación ya antes de la profecía uno como creyente ha argumentado la existencia de Dios, pero sí ayuda a la comprensión, por lo menos a percibir un Dios de una manera mucho más real. Finalmente, creemos que palabras como las de Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi ayudan a tener pruebas para poder convencer a los demás, porque hay veces uno necesita una prueba para autoconvencerse o para tener una convicción que le dé tranquilidad, como dijo el profeta Ibrahim cuando le pidió a Dios que le muestre cómo resucita al muerto. Le dice, ¿awalan tu'min? Dios le pregunta, ¿acaso no crees? Dijo, sí, creo. Walakin liyatma'inna qalbi. Dice, creo, pero quiero que me muestres para poder yo verlo con mis ojos y así lograr un corazón sosegado, o sea, una paz interior. Entonces, este tipo de argumentaciones nos ayudan no solo a saber argumentar y a probar a los demás, sino que también a lograr esa paz interior. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.